Muy buenas noches a todos los que nos hacen el gran favor de acompañarnos. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en esta clausura y en este cierre de esta gran temporada de Procambio Virtual Summit, que la verdad ha sido increíble esta gran aventura que hemos tenido con todas y con todos los ponentes que nos han estado acompañando, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos durante más de 12 sesiones, más de 12 horas lleno de aprendizaje y de completa sabiduría de todos nuestros ponentes. El día de hoy le corresponde a través de Zoom al doctor Martín Ramón Aluja Schunemann-Hofer impactarnos como siempre lo hace, y la verdad es que estoy muy contento de estar con él y con toda la gente que nos está acompañando en Zoom y en Facebook Live. Entonces yo los dejo mientras tanto con Martín Ramón Aluja Schunemann-Hofer. Bienvenido, doctor Aluja, todo suyo el micrófono. Bueno, Ángel, pues muchísimas gracias, como siempre. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar con ustedes, y bueno, agradezco a las personas que están conectadas: Isidro, veo a Miriam, a Omar, a Francisco, a Luis Alberto Albuerne, a Ernesto, a Carmen, a Eduardo, a Paola y Pilar. Mientras se van conectando más personas, los saludo a todos y les agradezco pues el interés por estar con nosotros. Tú pues me retaste un poco a platicar sobre temas ambientales, ¿no? Me conferiste el gran honor de cerrar este círculo de conferencias que tuvieron, y me preguntabas cuáles eran, en la opinión de un servidor, los 10 temas ambientales así más apremiantes, ¿no? Entonces, pues hice mi tarea. Obviamente esta es una opinión personal, pero quiero empezar por comentarles cuáles serían, en mi concepto, estos 10 problemas ambientales más apremiantes. Y me gustaría muchísimo que hubiera pues intercambio de opiniones, o que me hicieran preguntas para poder ir abundando sobre este tema. Entonces, mira, yo creo que en primerísimo lugar, y no solamente aplica a México, sino a nivel mundial, el primer tema para mí es la deforestación masiva que hay en México y en el mundo, porque eso está vinculado a prácticamente todos los problemas que nos están aquejando en este momento. Quien todavía dude de que la deforestación no tiene efectos, que nada más se acerque a la Ciudad de México, o que ande en la zona metropolitana cercana a la capital, y vea la sequía que están viviendo. La propia autoridad de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acaba de decir que tiene un problema serio porque el sistema de Cutzamala está secando. Y se está secando pues porque han deforestado y han rapado completamente las sierras alrededor de todo el sistema de Cutzamala. Entonces, el negar que el problema de la deforestación es un problema grave es absurdo. Y por eso lo quiero poner en primerísimo lugar, ¿no? De los bosques surge el agua, en primer lugar. Es importante que la gente lo entienda. Sin bosque no hay agua. Surgen beneficios como oxígeno, como mitigación de temperatura, secuestro de carbono,
Y cuando hablo de bosques, incluyo también a los manglares, ¿sí? Los manglares son un tipo de bosque y también lo estamos arrasando de una manera totalmente irracional a lo largo de la República y de todo el planeta Tierra, ¿no? O sea, el tema de la deforestación, el otro día estaba platicando con otras personas y no solamente es la selva amazónica. México no tiene nada que presumir con la selva lacandona y tampoco ahorita con el embate completamente irracional a una de las pocas reservas grandes de bosques que hay en México, que es la zona de Calakmul, ¿no? Deforestar eso para mí es un acto criminal. Entonces, ese es para mí el punto número uno de los problemas ambientales que nos aquejan, no solamente en México, sino a nivel mundial. No nos olvidemos que aparte de la selva amazónica existían bosques templados, boreales en Rusia, en Canadá, en muchos países nórdicos, que también están siendo devastados o aquejados por un montón de plagas, y eso pues nos lleva a una problemática muy seria, ¿no? Entonces, todo ciudadano debería estar pugnando en todo momento por reforestar masivamente su entorno, no importa dónde, no importa que sembremos un arbusto, si tenemos poco espacio, pero árboles importan, y estar presionando a todas las autoridades para que estemos trabajando en una reforestación masiva, ¿sí? Después vamos a platicar un poco sobre esquemas con los que yo estoy completamente en desacuerdo, ¿no? Este esquema de Sembrando Vida, que lo único que ha provocado es que haya más deforestación de la que había antes, ¿no? Pero no vamos a entrar tanto en esos detalles, sino más bien vamos a hablar de esto y me gustaría que también la gente participara, ¿no? Vinculado a lo anterior, al tema de la deforestación masiva, pues tenemos la pérdida de suelo por erosión, porque al no haber cobertura vegetal, forestal, pues toda la tierra se va. Y esa tierra pues termina en el mar y terminamos perdiendo suelos agrícolas que nos ayudarían a producir alimentos. Ahorita también a nivel mundial pues, tenemos esta crisis, ¿no? Y asociado a eso también la pérdida de la biodiversidad. Mucha gente dice, bueno, ¿a mí qué me importa o a mí en qué me afecta la pérdida de la biodiversidad? Pues nada más comentarles que de las bacterias vivimos todos, que nuestro microbioma o la microbiota que tenemos en nuestro intestino es básicamente la que regula nuestra salud y es un buen ejemplo de biodiversidad, ¿no? Biodiversidad haciendo algo benéfico para nosotros, ¿no? Saludo a Carmen, que veo, me da mucho gusto. También saludo a Rey, a José, que se han incorporado, ¿no? Otro tema, y repito, ahorita vamos a abundar sobre los mismos, es el tema de la contaminación y pérdida de ríos, lagos, mantos freáticos, todos los cuerpos de agua. No importa que sea superficial o subterránea, la contaminación que estamos provocando de nuestro recurso agua es descomunal. Si a eso asociamos que estamos deforestando masivamente el planeta y como dije al inicio, del bosque surge el agua, porque sin bosque no hay agua, pues entonces estamos exacerbando los problemas de una manera tremenda, ¿no? Un segundito. Martín, estoy en la videoconferencia. Entonces, pues el tema, otra vez en escala, número uno, deforestación masiva, el tema de la pérdida de suelo y la erosión, el tema de la contaminación de los cuerpos de agua, ya sea superficiales o subterráneos. Ahorita vamos a entrar en materia, ¿no? Estamos hablando del mar, ¿no? Ayer veía un programa tremendo donde se hablaba de que de cada 10 medusas, y las medusas se las comen las tortugas y muchos otros organismos, de cada 10 medusas, 5 tienen plástico. Entonces imagínense, es una cosa espeluznante, ¿no? Y no tiene que ser plástico grande, puede ser plástico microplástico o nanoplástico, que es lo que se termina comiendo pues, no solamente las tortugas o los peces, sino también los humanos comiéndonos los peces, ¿no? El tema de los fertilizantes que siguen llenando de contaminación los manglares y el mismo mar o los cuerpos de agua dulce es un tema importante que englobo dentro de este tema contaminación del agua, ¿no? Otro tema es la contaminación del aire y ese es muy actual. Saludo también a Jorge que se incorpora, Jorge López.
El tema de la contaminación del aire ahorita es más actual que nunca ante esta embate irracional de nuestros líderes, por llamarlos de alguna manera, por fomentar el uso del carbón y el biodiesel o de los hidrocarburos pesados para generar energía eléctrica, lo cual a mí me parece otra vez como la deforestación un acto criminal, ¿no? O sea, un gobierno que esté fomentando el uso del carbono y de las energías fósiles como el petróleo pesado, esos insumos que se están otra vez utilizando en las plantas de generación de energía, me parece literalmente criminal. No uso una palabra a la ligera, lo uso con plena propiedad, ¿no? Me parece muy grave. ¿Por qué lo digo? Porque las generadoras de electricidad, las plantas que hay por ejemplo, Cadereyta, Nuevo León, están generando una contaminación al aire brutal que desdichadamente, y de eso no se quiere hablar mucho, generan problemas de cáncer en la población cercana y no tan cercana, porque el viento pues, se mueve por todos lados, ¿no? Lo hemos visto en los grandes eventos de huracanes, por ejemplo, que de repente aparece una pelota que tenía su origen en Japón y aparece en las costas de Michoacán, ¿no? O sea, el mundo pues es un solo planeta y el aire circula en todo el planeta y tenemos que entenderlo. Entonces, si nosotros tenemos ahorita en las refinerías y en las plantas de generación de electricidad el uso de combustóleo, de carbono, pues lo único que estamos haciendo es provocar un problema de contaminación del que ya estábamos saliendo. Y por eso lo quiero poner como cuarto lugar porque pues ahorita es muy actual, ¿sí? Las plantas termoeléctricas que están usando otra vez estos insumos altamente tóxicos y contaminantes, pero sobre todo muy peligrosos para la salud humana, pues son un tema ambiental muy importante, ¿no? Pero también tenemos los vehículos, los aviones, el asfalto que se usa en las carreteras que genera mucha contaminación en el aire, ¿no? Irónicamente, ahorita la pandemia ha generado como un respiro al mundo, porque ha habido una merma impresionante en el flujo aéreo y eso ha descontaminado mucho al planeta Tierra. Eso se ha visto en las fotos de satélite y en muchas otras fotos, donde se observa que porque no ha habido tanto flujo de aviones, se empieza a observar un aire mucho más limpio, ¿no? Otro tema agudo que yo lo pongo en quinto lugar, y obviamente este orden de prelación es cuestionable, simplemente tú me pediste, Ángel, 10 problemas ambientales agudos y lo estoy listando, es el tema de la contaminación por basura doméstica, industrial, médica ahora. Se está viendo que la pandemia está generando una cantidad de basura brutal y tecnológica. Y acuérdate, Ángel, que lo que yo quiero lograr en esta plática es no solamente enlistar los problemas ambientales, sino también la solución a los mismos, ¿no? Entonces, a eso voy a regresar. El tema de contaminación por agrotóxicos sigue siendo muy vigente. Por agrotóxicos me refiero a los insecticidas, herbicidas, fungicidas, nematicidas y todos los productos que se utilizan para controlar plagas y enfermedades, muchos de los cuales ya no deberían estar siendo utilizados de manera tan masiva. Pero por el otro lado, tampoco nos podemos volver talibanes y decir que vamos a erradicar todo eso porque pues, no podríamos producir alimentos. O sea, el mundo no está preparado para producir alimentos de manera orgánica y yo creo que tenemos que ser muchísimo más racionales en estos enfoques. Tenemos que lograr un equilibrio y tenemos que ser agentes, promotores del manejo biorracional de plagas, enfermedades y sus vectores. Entonces ese tema también lo vamos a tocar. Un tema ambiental que para mí es crítico y México es el mejor ejemplo o el peor ejemplo es el crecimiento urbano sin planeación, ¿no? Por la corrupción, por los intereses, y eso no ha cambiado, ¿sí? Nada más veamos lo que está pasando ahorita en Jalapa, el otro día lo platiqué, si nos vamos a contraesquina de donde está el velódromo, de repente pues surge un muro ahí con púas, grandes avenidas que se están creando, todo en sigilio, y nadie sabe qué está pasando ahí, pero obviamente nada bueno, ¿no? Es obviamente un desarrollo muy grande que quieren, pues, obviamente esconder. Pero este desarrollo urbano sin planeación, pues ha generado un caos brutal en México. Si ustedes ven
los problemas de tránsito, ¿no? Hoy me tocó vivirlo aquí en la Ciudad de México. Estamos en pandemia, supuestamente no hay escuelas abiertas y la ciudad estaba bloqueada. Y eso genera a su vez una contaminación tremenda, ¿no? Entonces, yo pienso que el tema del crecimiento urbano sin planeación y la consecuente falta de áreas verdes, porque el otro día lo estábamos platicando en Jalapa, ¿no? Que es increíble que en una zona que fue tan verde, ahorita tenga problemas tan serios de temperaturas elevadas, de falta de agua, de tandeo de agua, en gran medida por una deforestación masiva provocada por el crecimiento urbano y prácticas agrícolas rupestres, como por ejemplo cambiar el cafetal con sombra por caña de azúcar. O sea, esas cosas pues son un síntoma de subdesarrollo brutal, ¿sí? Hay que decirlo por cómo es, ¿no? Otro tema que no necesariamente lo podríamos catalogar como ambiental, pero para mí sí lo es el tema de los alimentos poco sanos y consumo excesivo de carne, ¿no? La producción de carne está asociada a la deforestación, blanco y negro, y yo creo que ha generado muchísimos problemas. Gran parte de la deforestación del Amazonas está vinculado a la producción de soya y a la ganadería, y una está pegada con otra, porque para alimentar a las vacas y muchas veces a los pollos necesitas alimento a base de soya, y la soya pues, la produces deforestando, ¿no? Entonces es un círculo vicioso. Y ahorita quiero regresar a las soluciones que tenemos a eso, ¿no? Otro tema ambiental que para mí es descomunal es la minería, ¿sí? Y miren, si somos, porque uno de los mensajes que les quiero mandar a todos es, tenemos que ser congruentes, ¿sí? ¿Y por qué hay tanta minería? O sea, digamos, ¿por qué hay tanta mina de plata y de oro en México? Y además es otro tema que a mí siempre me maravilla, ¿no? Canadá, que presume ser un país muy desarrollado y muy amigable al ambiente, resulta que es de los más depredadores porque son los dueños de las minas más importantes del mundo, ¿no? Entonces hay mucha hipocresía alrededor de este esquema. Pero ¿por qué hacen negocio las minas? Pues porque la gente usa joyas, ¿sí? Digo, porque no todo el oro se va en los lingotes de oro que guardan los bancos, sino que la gran mayoría de los minerales que se extraen de las minas son o para cableados, llámese el cobre, tuberías o joyas. Y yo creo que ahí, pues empezando a ver las soluciones, yo creo que tenemos que hacer un cambio radical en nuestros usos y costumbres, ¿no? Quizás ahorita en la pandemia estamos todos aprendiendo a vivir de una manera diferente, pues tenemos que empezar a dejar de lado ya el uso masivo de joyas que pues, provocan que haya minas que extraigan oro y plata para producir esas joyas. Si no estuviéramos consumiendo esas joyas, pues las minas no serían negocio. Ahora la minería pues, está moviéndose hacia los minerales raros o los elementos raros. Acabo de leer que en Europa acaban de encontrar en el norte uno de los yacimientos más grandes de elementos raros, y esos son los que se utilizan ahorita, por ejemplo, para todas las pilas como litio y minerales de ese tipo, ¿no? Ahorita hay un debate en México, en Sonora, porque ya pues China y otros países están queriendo agenciarse parece que, yacimientos muy grandes de litio, ¿no? Y bueno, sumando como punto 10, pero repito, el orden de prelación lo podemos ir cambiando, es este tema de calentamiento global, cambio climático global, pérdida de los casquetes polares y todo lo que eso trae asociado, es decir, el calentamiento global, que hablamos y hablamos y hablamos del tema y no pasa nada, ¿sí? Ayer estaba escuchando las noticias y en España, con gran autoelogio, lograron un acuerdo de que iban a reducir el consumo de XY insumos en un 30%, que es totalmente ridículo, ¿sí? Porque no van a lograr absolutamente nada con eso. Hay otros países que se han comprometido a un 70% de reducción de productos que generan gases de invernadero que están provocando directamente cambio global, y eso lo tenemos que hacer. Pero si no asumimos un compromiso real en nuestras vidas cotidianas, pues no vamos a llegar a nada, ¿no? Y aquí el círculo lo quiero transformar en virtuoso. Hablaba de deforestación y hablaba de que tenemos que regresar a un plan masivo de reforestación, ¿no? Una manera de empezar a usar menos energía, porque entonces no tenemos que estar enfriando las casas en lugares calientes,
es sembrando árboles. Si nosotros vamos a las zonas rurales de México, Guerrero, por ejemplo, Oaxaca, donde hay gente muy pobre, pues casi todas las viviendas humildes están debajo de un gran árbol y eso les genera un microambiente espectacularmente grato y ahí no necesitan aires acondicionados ni ventiladores porque la naturaleza les está regalando esa temperatura más estable, ¿no? Yo te he comentado, Ángel, muchas veces, ¿no? Que en la casa de tu servidor, si tú mides la temperatura en la calle, te metes a la casa por la gran reforestación que hemos llevado a cabo en un núcleo urbano, tienes una diferencia de 6 grados. Eso te hace toda la diferencia, ¿sí? Sin uso de energía. Entonces, tenemos que empezar a ser congruentes. Tenemos que dejar de tumbar tantos árboles en las ciudades. Tenemos que obligar a los constructores y al gobierno a pensar en los árboles antes que en las vialidades, porque los árboles son vida, ¿sí? Los árboles, ciudades que tienen grandes masas forestales, son ciudades mucho más agradables para vivir. Te disminuyen muchísimo la temperatura, ¿no? Entonces, hablando de soluciones, yo pienso que todo ciudadano, todos, tenemos que asumir un compromiso con reforestar, ¿sí? Y reforestar con especies nativas, porque también ahí, desgraciadamente, luego perdemos un poco la brújula y empezamos a sembrar ficus y árboles traídos de la India y de otros lugares que no tienen ningún lugar aquí en este país, cuando en México hay muchísimas especies. No olvidemos que México es el 4º lugar a nivel mundial en biodiversidad. Entonces tenemos más que suficientes árboles nativos que nos podrían ayudar a reforestar de manera masiva, ¿no? Si tú circulas, por ejemplo, en Jalapa, ¿no? Te vas de Jalapa a Veracruz, hay un gran camellón donde el gobernador en su momento, Acosta Lagunes, había sembrado un montón de árboles. Desgraciadamente sus asesores pues, no lo asesoraron bien y pues sembraron grevileas que son de Australia. Y esas plantas pues ya empezaron a morirse todas, cuando pudieron haber sembrado árboles nativos que ahorita estarían viviendo de manera muy sana, ¿no? Entonces, el tema de la deforestación es para mí punto número 1 a nivel mundial, ¿sí? O ponemos el alto a la deforestación, y mira Ángel, y las personas que nos han escuchado, el otro día, hace 2 días, en la jornada, apareció una noticia brutal. México está entre los 10 países a nivel mundial en deforestación entre el año de 2019 y 2020. Número 1 de los 10 deforestadores masivos a nivel mundial. Eso es alarmante, ¿sí? Porque de alguna manera ya habíamos revertido un poco ese proceso y ahorita estamos otra vez punteando a nivel mundial las tasas de deforestación y de pérdida de cobertura forestal, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que desde los niños crezcamos con esta cultura de que toda familia tiene que sembrar un árbol. Si no tienen la posibilidad de hacerlo en sus propias casas, que lo hagan en un parque, que lo hagan en un camellón y que empecemos a obligar a las autoridades a que eso sea una prioridad. Así como ahorita en Jalapa la prioridad es la ciclopista, que yo me parece una idea muy buena, pues tendremos que forzar a las autoridades a sembrar y sembrar y sembrar y sembrar árboles, ¿no? En todas las carreteras, a orilla de todas las carreteras, en cualquier lugar que se preste para sembrar árboles, hay que sembrar árboles, ¿no? Esa es la solución. El caso de los manglares, y me da mucho gusto que Jorge López Portillo esté aquí escuchándonos, porque él es un experto mundial en el tema de los manglares no los vemos como bosque, pero repito, al principio lo dije, son parte de los bosques y son muy, muy importantes, aparte de todo lo que he dicho, como protección para los huracanes y muchos de estos fenómenos muy violentos que están viniendo ahorita con el cambio climático, para mitigar esos embates. Pero son grandes productores de oxígeno y también grandes capturadores de carbono, ¿no? Entonces, por ahí va la solución, Ángel. Yo espero que tú, a través de tu programa y con la amplia audiencia que tienes, convenzas a todos tus compañeros jóvenes a que asuman como Canajop el compromiso de que todas las familias van a estar apoyando programas de reforestación para que podamos revertir un poco este fenómeno, ¿no? Y por el otro lado, yo también, y aprovecho la oportunidad, ahora que los candidatos a diputadas y diputados y todas las personas que están queriéndose reelegir como alcaldes, preguntarles, a cambio del voto que nos están pidiendo, cuál ha sido su política ambiental. Porque yo quisiera que una diputada o un diputado me contestaran, viéndome a los ojos, qué han hecho en estos últimos 3 años en materia ambiental
y por ejemplo, en el tema de deforestación. Uno de los problemas, Ángel, de la deforestación masiva en México ahorita es que todas las instancias que teníamos para atacar los incendios están aniquiladas. Yo hablaba ayer con una persona que trabaja en la Semarnat y me dice, doctor, estamos desesperados porque tenemos el equipo, pero no tenemos gasolina. No tenemos el dinero para echar a andar los equipos, las camionetas, para poder ir a atacar los incendios que está habiendo ahorita en México. Y si tú vieras a México desde la estación espacial, te quedas absorto, Ángel. Se está quemando el país. Eso es algo absolutamente irracional. No puede ser que en este momento de la historia de la humanidad México esté quemando los pocos bosques que les quedan, ¿sí? Y que además eso sea en parte producto de políticas retrógradas, de gobiernos que no quieren entender que del bosque vivimos todos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es parte de la solución, ¿no? Es un compromiso personal de cada uno de los ciudadanos de México por reforestar. Repito, un arbusto ayuda, y una presión fuertísima hacia los representantes, entre comillas, populares, para que den la cara. Y si reprueban la prueba de las políticas ambientales, pues no votemos por ellos y ni por ellas, ¿sí? Porque esa para mí sería la primera pregunta. ¿Qué has hecho en materia ambiental en estos 3 últimos años en el Congreso? Y si no te pueden contestar, táchalos, para afuera, ¿sí? No tiene nada que hacer ahí, porque de la naturaleza vive la humanidad. Ahora, el tema de la erosión, pues lo mismo, o sea, para evitar la erosión, y es importante que la sociedad entienda que de la tierra vienen los alimentos que consumimos, y mientras más erosión haya, menos alimentos vamos a poder producir porque los suelos se vuelven pobres. Entonces, más agrotóxicos tenemos que utilizar, en ese sentido, fertilizantes. Entonces, la solución para la erosión, pues está otra vez cobertura vegetal, cobertura forestal. Reforestemos, generemos una dinámica donde frenemos esta erosión y pérdida de diversidad a través de estos programas de reforestación masiva con especies nativas y no esquemas perversos de consecución de votos y de favores políticos momentáneos a través de esquemas que son totalmente reprobables, ¿no? El tema de la contaminación de ríos, lagos, etcétera, todos los ciudadanos, todos los que nos están escuchando ahorita y las personas que quizás puedan escuchar esta plática después, Ángel, nadie puede decir que no puede ahorrar agua, ¿sí? Puedes cambiar los WCs que utilizas por ahorradores. Esa es una enorme medida para ahorrar agua. Puedes evitar estar contaminando el agua a través de no estar aventando aceites y porquerías que aventamos a los drenajes que terminan contaminando invariablemente cuerpos de agua. Todas esas cosas están en nuestras manos y representan, Ángel, un compromiso individual. Nadie me puede decir que no puede dejar de contaminar en el lavabo cuando lava sus platos, porque serían mentirosos. Estaríamos hablando de hipocresía. Todos lo podemos hacer. Todos podemos empezar a utilizar detergentes menos agresivos y menos tóxicos. Todos podemos captar agua de lluvia cuando haya lluvia. Todos lo podemos hacer. No importa que vivas en un departamento, tú puedes captar una cubeta de agua de lluvia cuando hay un aguacero y con eso regar tus plantas. Nadie puede decir que no lo puedes hacer, porque sí lo puedes hacer, ¿sí? En las azoteas de los edificios puedes captar agua de lluvia, ¿sí? Entonces yo creo que es importante que no solamente veamos el problema, sino también la solución. Yo pienso que debe haber obligatoriamente en todo ordenamiento de construcción en México, por ley, y ahí es donde yo voy a encarar a los diputados y a las diputadas y les voy a decir qué has hecho por tu país, qué leyes has promovido para aportar al tema ambiental, porque yo creo que por ley toda nueva construcción debe tener un mecanismo de captación de agua de lluvia, por ley, ¿sí? Y ahí estaríamos revirtiendo un terrible problema de escasez de agua, porque en México llueve suficiente en las épocas de lluvias, en algunos lugares ya no tanto como antes, por la deforestación, porque uno va pegado con otro, pero nadie me va a poder decir que alguien que tiene el dinero de construir un edificio como el que están construyendo a un lado ahorita, por ejemplo, de Plaza Coyoacán, un gigantesco edificio, que ese capital invertido en ese edificio no tiene suficiente digamos, reserva como para haber generado un esquema masivo de captación de agua de lluvia. Eso no es cierto. Pero lo que falta es la voluntad
de los legisladores de entender los problemas ambientales de raíz y implementar medidas para que empecemos a captar de manera masiva agua de lluvia, ¿sí? Que no la estemos mandando a los drenajes y que de esa manera empecemos a ahorrar y tener una reserva de agua de lluvia para cuando realmente vengan las épocas de estiaje. Ángel, tú no lo conociste, pero las gentes que tenemos ya la edad de un servidor, en todas las casas, Carmen, tus parientes en Jalapa tenían un aljibe de agua de lluvia, ¿sí? Todas las casas en Jalapa antiguas tenían aljibes de agua de lluvia. ¿Por qué nos desviamos de eso? No lo entiendo, ¿sí? Entonces, ahí está una solución concreta para resolver este problema muy grave. El tema del plástico, yo creo que la Ciudad de México ha sido ejemplar en ese sentido. Prohibieron el uso de plástico y realmente, pues sí, tú vas a una farmacia y no te dan una bolsa de plástico. Y me parece eso maravilloso, ¿no? Regresar a los esquemas racionales de llevarte un morral donde puedes meter las cosas. Cuando vas a comprar al mercado, pues abajo ponen las papas y las zanahorias y hasta arriba pones pues las fresas y los tomates, ¿no? Y santo remedio. Así le hacían nuestras madres en el pasado y así podemos hacerlo ahora, ¿no? Entonces, va otra vez, Ángel, por un tema de compromiso personal, ¿sí? Nadie en su sano juicio me puede decir que no puede cooperar o aportar a dejar de utilizar plásticos o objetos altamente contaminantes como unicel y ese tipo de cosas, porque eso sería otra vez mentir, ¿no? Todos podemos contribuir a eso, ¿no? El tema de la contaminación del aire es lo mismo. O sea, tenemos que obligar a estas diputadas y diputados que para mi gusto han hecho un papel terrorífico, ¿sí? De vergüenza, y no solamente los de ahorita, yo creo que es un problema sistémico en México, ¿no? Que la gente que llega a la Cámara de Diputados o son unos ineptos o son unos cínicos, con sus honrosas excepciones, y hay que decirlo como es, ¿no? No es algo nuevo, ¿sí? Pero si tú hablas ahorita, Ángel, y el otro día estuve escuchando algunas conversaciones con nuevos candidatos y nuevas candidatas, pues no traen en el radar el tema ambiental, no hablan de eso, ¿sí? Y de eso viven, ¿sí? El aire que respiran viene de los árboles, pero no hablan de los árboles, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí está otra vez una solución. O sea, nosotros ahorita como sociedad mexicana deberíamos estar castigando de manera muy severa a las actuales autoridades por estar fomentando el uso de energías retrógradas, ¿sí? O sea, cuando un diputado me diga que tiene el orgullo de haber votado a favor de una ley retrógrada como la ley de electricidad, pues tache. ¿Cómo vas a votar por una persona así, que lo único que está haciendo es enfermando a la sociedad mexicana a través del uso de combustóleo o de carbón? Eso es retrógrada, eso no lo podemos seguir permitiendo como ciudadanos. Entonces, la solución a un tema tan complicado como este, porque yo no puedo controlar el aire que respiro, porque finalmente no puedo frenar el aire que entra a mi casa o que sale, ¿no? Pero sí puedo obligar a las autoridades a implementar medidas, pues, de largo aliento, ¿no? Medidas que tengan una solución a los problemas, como por ejemplo muchas de las energías alternativas, como la eólica, como la geotérmica, como la solar. Ahora, el otro día una persona que yo quiero mucho, se llama Nelly Romero, ahorita no está con nosotros, ella vive en Guerrero, en Chilpancingo, me decía, oye Martín, pero a través de la generación de energía solar o eólica también generan mucha basura. Dije, de acuerdo, Nelly, no seamos hipócritas, ¿no? Como lo he dicho siempre. Claro que esos celdas solares terminan provocando basura, ¿sí? Pero cada vez están generando celdas más resistentes, que aguantan mucho más tiempo, 30, 40 años, y cada vez estamos generando celdas mucho más eficientes. El volumen de basura que tira la Ciudad de México o la zona metropolitana alrededor de la Ciudad de México no se compara por ningún motivo con el volumen de, entre comillas, basura que podría generar un jardín solar, ¿sí? Eso todavía no se puede comparar, ¿no? Pero es real y tenemos que pensar que esa solución, por ejemplo, de los jardines solares o las plantas de captación de sol o las plantas de generación de electricidad a través de los aerogeneradores, tarde o temprano también van a contaminar. Entonces, tenemos que pensar en materiales que no sean contaminantes para generar ese tipo de productos, ¿no? Pero yo ahí vuelvo a lo mismo. Nadie en su sano juicio hoy en día me puede decir
que al menos una celda solar no puede colocar en su casa, ¿sí? Para generar un mínimo de energía para cargar un celular, un teléfono celular, o para encender un foco en la noche. En la casa de tu servidor nosotros hemos implementado medidas draconianas de ahorro de luz, donde realmente escalonamos el uso de luz, donde vas llegando, vas prendiendo y donde terminas vas apagando. Y hemos bajado el consumo de luz a menos de 300 pesos por el bimestre, ¿sí? Y eso se puede. Todas las familias no me pueden decir que no lo pueden hacer. El uso de celdas solares cada vez se hace más accesible. Yo pienso que ahí una de las soluciones es obligar a las diputadas y a los diputados a que metan leyes para que, por ejemplo, Banobras genere incentivos económicos para que cada familia mexicana, y sobre todo las que no tienen los recursos, puedan empezar a implementar sistemas de captación de energía solar, por ejemplo, en sus casas, ¿no? México es un país lleno de sol, ¿sí? Lleno de sol. Muchos países nos envidian por eso, ¿no? Entonces, repito, hablar de regresar al carbón y al combustóleo es criminal, ¿sí? Bueno, el tema de la basura doméstica. Bueno, otra vez, es un tema de compromiso personal. O sea, si nosotros somos honestos con nosotros mismos y hacemos un verdadero ejercicio de humildad, nos vamos a dar cuenta que podríamos reducir en un 80% la cantidad de basura que generamos todos los días, ¿sí? No estoy exagerando. Si de veras hacemos un ejercicio por reciclar envases, incluso bolsas de plástico las puedes lavar y relavar y relavar y utilizar hasta que ya de plano quedan cachitos, tú puedes reducir drásticamente la cantidad de basura que generas en tu casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque mira, Ángel y todas las personas que nos están escuchando, ¿no? Saludo a Ana María, que nos está escuchando, también a Miriam, a Noemí, que se están incorporando. El problema de los rellenos sanitarios, que para mí también es una cosa de ficción, ¿no? Hablan de geomembranas y te echan un rollo muy bonito, pero a la hora de la hora todo se va lixiviando a los mantos freáticos y te contaminan los mantos freáticos de una manera muy grave, porque después descontaminar un manto freático es muy difícil, ¿sí? Regresamos, por ejemplo, a la minería. Los metales pesados que terminan en los mantos freáticos son muy difíciles de regular. Hay bacterias genéticamente modificadas, por ejemplo, que se han desarrollado en Rusia, que pueden hacer ese trabajo. Pero ahorita, desgraciadamente, tenemos una guerra contra los organismos genéticamente modificados, ¿no? Que es también totalmente irracional. Es un ejemplo de ignorancia total, porque pues, muchos de los tratamientos médicos de vanguardia tienen que ver con organismos genéticamente modificados, ¿no? Entonces, esa parte, Ángel, y las gentes que nos están escuchando, yo creo que la podemos resolver en un acto de congruencia, ¿sí? La basura industrial es exactamente lo mismo. O sea, yo estoy convencido de que muchos de los procesos industriales son altamente contaminantes porque no hay la cultura de regularse o de autorregularse. Pero es muy importante lograr esto, ¿no? Ricardo Vega, que nos está escuchando, él es una persona pues, muy loable, muy admirable como empresario, y él mismo a mí me ha demostrado que sus procesos productivos pueden ser amigables con el ambiente, pueden producir muchísimo menos contaminación de la que se genera en procesos tradicionales, y es un tema de compromiso, ¿sí? Pero también de incentivos. O sea, yo en vez de estar incentivando Pemex, porque ahorita están presumiendo otra vez que van a invertirle una cantidad brutal de dinero a Pemex, que es una empresa absolutamente caduca, ¿sí? Deberíamos estarse invirtiendo a este tipo de cosas. El otro día comentaba que si México hubiera invertido el 0.01% del dinero que le tiran a Pemex, ahorita estaríamos exportando vacunas, Ángel, ¿sí? Y lo asevero y lo mantengo. Ahorita México sería un exportador de vacunas. Pero ¿qué hacemos? Le mandamos el dinero a Pemex para que se lo roben ahí, o para que lo despilfarren, o para que hagan cosas que son totalmente absurdas, cuando deberíamos estar incentivando, por ejemplo, este uso de energías alternativas, o por ejemplo, incentivando a la industria para que deje de contaminar tanto, porque ya la tecnología existe, ¿sí? Entonces, el caso del plástico, pues es un ejemplo maravilloso, porque en el momento en que los países empezaron a presionar,
¡pum!, empezaron a aparecer plásticos biodegradables. Pues claro, se producen plásticos de semillas de aguacate, por ejemplo. Se producen plásticos de un montón de productos naturales que son totalmente biodegradables, que por ejemplo, al contacto con la energía o con la luz ultravioleta se degradan. ¿Cómo es posible que de repente, cuando se tomó la decisión política de empezar a impedir la contaminación de plásticos, porque estábamos viendo que los mares estaban pues, agotando, ¿no? Se pudo, pues la tecnología no es mágica, la tecnología existe. Por eso es también tan retrógrada que en México, y es algo que también yo les pido que hagan cuando hablen con sus candidatos y diputadas, ¿cuál fue su política en materia científica? Yo ya reprobé a todas y todos con honrosísimas excepciones, ¿eh? Con honrosísimas excepciones. No quiero mencionar nombres, no me quiero meter en problemas, pero yo ya los reprobé a todos, ¿sí? Porque su política en materia científica y tecnológica es retrógrada, ¿sí? En vez de estar incentivando una industria tan caduca como Pemex o la Comisión Federal de Electricidad, todo ese dinero deberíamos estarlo invirtiendo en generar soluciones tecnológicas de cara a futuro que ya están disponibles. Y aquí pues, en el auditorio hay mucha gente también joven. Yo quiero invitar a todos los jóvenes a ver de lleno las soluciones tecnológicas que hay a todos los problemas ambientales que tenemos, ¿sí? Entonces, en vez de desincentivar el apoyo a la investigación científica y a la tecnología, deberíamos estarla incentivando, ¿no? Bueno, el tema de los agrotóxicos pues, es un tema complicado, pero a mí me ha tocado vivirlo en primera persona, porque pues, soy agrónomo, amo el campo, y además pues, yo entiendo de procesos productivos, tengo una propia hortaliza en la casa y entiendo cómo son las cosas, ¿no? Entonces, el pensar que no vamos a poder usar fertilizantes es un sueño guajiro, pero hay muchísimos biofertilizantes, muchos basados en bacterias, muchos basados en otros organismos que existen en el suelo, que nosotros podemos fomentar y eso reduce drásticamente la necesidad de fertilizantes industriales, muchos de ellos de origen del petróleo, ¿sí? Entonces, ahí hay una solución muy concreta. Yo creo que cada ciudadano debe volverse mucho más exigente. Yo mareo muchas veces cuando voy a las tiendas y les pregunto, a ver, oye, este producto es ¿de qué origen, no? ¿Y cómo fue producido? O es que no sé, bueno, tú como vendedor deberías saber cómo producen los tomates que están vendiendo, tú me deberías poder informar cómo producen las almendras que me estás vendiendo. Esa es parte de la solución, Ángel, ¿no? Que el ciudadano se vuelva mucho más exigente con el proveedor. Me da mucho gusto que esté aquí Ezequiel con nosotros. Ezequiel es un productor en el Bajío de productos orgánicos. Es un maravilloso ejemplo en México de que sí se puede producir productos orgánicos de manera comercialmente eficiente y donde tú, sin retórica y sin demagogia de por medio, puedes producir productos muy sanos, orgánicos, ¿sí? Con suelos muy productivos, repito, a través de todas estas fórmulas que hoy se han encontrado, a través de bacterias y de levaduras y de muchas otras cosas que viven de manera natural en los suelos. Ahí está una solución. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo, Ángel, y todas las personas que nos están escuchando? Pues que nos volvamos muchísimo más conocedores y exigentes como consumidor final y obliguemos al proveedor a que nos explique cómo producen esos alimentos y que empecemos a privilegiar a aquellos que se comprometen con el tema ambiental. Y vas a ver cómo rápidamente le damos la vuelta a la tuerca, ¿sí? El caso de los plásticos es un perfecto ejemplo de que sí se puede cuando hay voluntad política. El tema del crecimiento urbano, mira, una solución que yo le he propuesto a los desarrolladores, pero pues me tildan a loco, es en vez de deforestar 1 hectárea y aplanarla con bulldozers y después reforestar con palmas que no pertenecen ahí y árboles que no pertenecen ahí, es ¿por qué no en vez de poner todo en un plano horizontal, ponemos al menos una casa encima de otra y ese espacio que ocuparía la casa que dejó de usar el terreno que vas a poner encima de la otra casa, hacerlo área verde, ¿sí? Tú vas a hacer el mismo negocio, porque como constructor pues, estás construyendo la otra casa encima de la primera, y ese espacio se vuelve un espacio verde. Imagínense todos un fraccionamiento donde así estuviera el esquema, ¿sí? Pues sería un fraccionamiento verde, un fraccionamiento
con temperaturas agradables, con mucho oxígeno, ahí está una solución concreta, ¿sí? Entonces yo también creo que los jóvenes que pues, en un momento dado van a empezar a incorporarse al sector productivo y van a pensar en comprar una casa, pues obliguen ya a los arquitectos y al sector constructor a que cambien este esquema de devastación masiva que se conoce. Yo lo he visto y lo sigo viendo, ¿no? Lo primero es meterle bulldozers, rapar todo lo que te encuentras, aplanar todo lo que te encuentras, y después ya vamos a ver qué vamos a sembrar encima de eso, ¿no? Y terminas viendo, por ejemplo, Monte Blanco, ¿cómo se llama el fraccionamiento nuevo? No Monte Blanco, ¿cómo se llaman, Ángel? Los fraccionamientos nuevos que están allá por rumbo a Las Ánimas para atrás. Magno, Montenovo. Bueno, eso es un desierto. O sea, seamos honestos, es un desierto. Está todo pelón, ¿sí? Y esos camellones donde le metieron árboles, pues es un sueño guajiro, ¿no? Cuando pudimos haber utilizado un esquema completamente diferente, porque ahí había vegetación, pudimos haber desarrollado esquemas de esta naturaleza. Entonces, yo invito a todos, cuando piensen en comprar una casa a crédito, pues que piensen de esta manera. Y también ahí es importantísimo que Infonavit empiece a fomentar créditos para gente que compre casas donde hay otra vez un aljibe de agua de lluvia, donde se van a empezar a utilizar mecanismos de utilización de energía solar, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso lo debe incentivar el Estado, repito, en vez de estar tirando el dinero en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, o estar deforestando Calakmul con un tren que no tiene absolutamente ningún sentido. Disculpen, yo dije desde un principio, son opiniones personales y lo hago con el debido respeto, ¿sí? Bueno, el tema de la minería, Ángel, yo te lo dije al principio, ahorita se nos han incorporado más personas, ¿no? Otra vez, las minas, ¿cómo hacen dinero? La plata y el oro, aparte de los lingotes de oro y de muchos insumos médicos, y tampoco podemos exagerar, ¿no? El oro lo usan en muchos sistemas médicos, para muchos instrumentos de precisión, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero yo me atrevo a decir que la gran mayoría de la plata y el oro la utilizan en joyas. Pues dejemos de usar joyas y ya no estemos alimentando una industria tan rapaz como es la minería, y solamente usemos la minería para los elementos esenciales, como son, por ejemplo, la tubería, los cables, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí habría una solución importantísima que evitaría esta devastación masiva que produce la minería en México y en muchos otros países, que se van en lujos absurdos. Nadie se va a morir, nadie va a ser infeliz si deja de usar joyas caras. Yo creo que eso no te va a cambiar, no te va a hacer menos feliz, ¿no? Yo creo que ahí hay una solución concreta y yo invito sobre todo a las y los jóvenes que nos están escuchando a hacer un cambio radical. Pongámonos un anillo de madera de bambú, es hermoso, es muy bonito, es muy durable y no cuesta prácticamente nada. Y un anillo o un collar de madera de bambú es totalmente amigable con el ambiente, se puede producir de manera muy amigable y además es muy hermoso, ¿no? Muchos platos y utensilios, por ejemplo, ensaladeras, en vez de estar utilizando maderas preciosas, podemos usar el bambú y generamos unos platos preciosos. Allí hay un cambio en nuestra manera de consumir, ¿no? Tú me pedías soluciones, Ángel, le estoy dando muchas soluciones. Pero eso tiene que tener mucha congruencia. Tenemos que tomar como familias la decisión de decir, ya, no voy a regalar más collares de oro, ni aretes de oro y de plata, ya no voy a estar usando maderas preciosas, sino voy a usar bambú o algunas otras que se pueden producir de manera amigable con el ambiente y que sirven la misma función que las otras. En el tema del calentamiento global, mucha gente dice, ¿yo qué puedo hacer con eso? Puedo hacer muchísimo. Ya les di un montón de ejemplos. Mira, el relleno sanitario de la Ciudad de México, mucha gente piensa es una contaminación enorme a los mantos freáticos, de acuerdo. Pero una de las grandes contaminaciones que provoca es el metano que sale al aire de esos rellenos sanitarios. Y la gente no piensa en eso, ¿sí? Es brutal la contaminación por metano que producen estos rellenos sanitarios. Y nadie piensa en eso.
¿cómo podemos evitarlo? Bueno, ya dejemos de tirar tanta basura. Hagamos el ejercicio todos los que estamos aquí presentes una semana y comprometámonos y digamos, esta semana yo me voy a comprometer con reducir el 80% de la basura que produzco. Y se van a maravillar que sí se puede. ¿Sí? Para empezar, si no tienen el espacio para hacer una composta, porque pues, yo entiendo que una gente que vive en un departamento pues, no lo tiene, pero sí tienen lugares cercanos donde pueden fomentar el uso de las compostas. Ese es otro tema, Ángel. Espero que todos los nuevos alcaldes que quieren ser elegidos se comprometan en toda la República Mexicana con generar estos jardines que Carmen me va a entender en Alemania o en Suiza, se llaman Schrebergarten, que son jardines comunitarios donde los ciudadanos de Múnich, por ejemplo, o de París o de Zúrich, tienen grandes predios en medio de la ciudad que el municipio les renta mediante una muy módica suma para que produzcan sus propios alimentos. ¿Sí? Yo no he oído a Claudia Sheinbaum hablar de eso, ¿sí? Y es una mujer muy inteligente, bien preparada, pero me encantaría que lo empezara a hacer. En vez de ese edificio monumental que autorizaron ahí a un lado de Plaza Coyoacán, que a mí me ofende, ¿sí? Porque es una irracionalidad total. Imagínense el consumo de agua que va a tener ese edificio, ¿sí? Es absurdo. Y estamos hablando del gobierno del cambio, ¿eh? Entonces no lo veo. En vez, ese terreno lo hubieran utilizado para hacer un predio enorme donde los ciudadanos van y pueden empezar a producir sus propios alimentos, ¿sí? Ojo, si estamos contaminando con refinerías, con con carbono y con combustóleo, todos esos contaminantes van a terminar cayendo en el suelo. Entonces uno va pegado con otro. Tenemos que exigir que eso ya se cancele, ¿no? Pero ahí hay una solución concreta, porque además, mira, hace rato estaba platicando con una persona, era una psicóloga, que estaba explicando de un grupo de japoneses que viven pues, todos casi arriba de 100 años, ¿no? ¿Y cuál era la fórmula? Pues, gran parte de la fórmula era alimentos sanos, convivencia en esos esquemas de apoyo comunitario, por ejemplo, de producción de alimentos. Y mucha gente me dice, oye, es que eso es un cuento, Martín, o sea, no me tires un rollo mareador. Todo el mundo, incluso en un departamento, puede producir tomates, ¿sí? En una maceta. Podemos producir hierbas de olor en una maceta. Podemos producir papas, ¿sí? Yo sé que no vamos a comer papas todo el año de esas papitas que producimos, pero es un inicio, ¿sí? Sí lo podemos hacer. Hay muchos productos que ya no tendríamos que comprar en el mercado si los producimos en nuestro patiecito, en nuestra terraza, ¿sí? Ahí hay un cambio que sí podemos hacer y que nos llevaría a una solución. A ver, Ángel, yo creo que sería buen momento de parar y para que haya retroalimentación, porque hay muchos temas que quisiera profundizar, pero me interesa mucho que la gente pues, opine, ¿no? Y que me haga preguntas. A lo mejor no están de acuerdo conmigo. Ojalá, porque así se hace un debate. Muy bien. Entonces vamos a hacer como dice Martín, un debate entre todos los que están aquí. Nada más les pido, los que quieran participar, levanten la mano a través de Zoom. Lo pueden encontrar dentro de las reacciones. Y por favor, les pido, los que gusten participar, adelante, prendan su cámara y nosotros activamos su micrófono. Y bueno, saludo a Vicky, a Mauricio, a Eduardo, a Ernesto Elizondo, a Rey Dimas, que se han estado agregando. Okay. Gracias por estar con nosotros. Bien, vamos a ir en orden de cómo se empezó. Ok, vamos con Paola Díaz. Adelante, Paola. Hola, buenas noches a todos los que están presentes. Buenas noches, doctor Martín. Yo quería como apoyar su punto de vista en que todos podemos producir. Tuve la oportunidad hace un tiempo de hacer un proyecto en donde analizamos la cantidad de plomo en tomates de diferentes partes de la ciudad y nos dimos cuenta que lamentablemente tienen cantidades inmensamente altas, comparándolas con mercados orgánicos y con propios, o sea, tomates que producimos aquí en casa de hidroponía. Nos dimos cuenta que la mejor opción realmente es producirlo uno mismo y dejar de comprar. Entonces, aquí es donde yo apoyo su punto, en donde la mejor opción es cultivar nosotros mismos. Y nada, muchas gracias. Pues muchas gracias, Paola, porque de alguna manera
refuerzas el punto, ¿no? Tú eres una chica joven, te felicito. Este tema de la contaminación por metales pesados es tabú. Mira, los políticos no le quieren entrar y las autoridades no le quieren entrar porque realmente es muy, muy impactante, ¿no? Por ejemplo, las espinacas son un vegetal que tiende a acumular metales pesados y muchos de los suelos del Bajío están muy contaminados por la refinería que está ahí en Salamanca. Entonces, tú tocaste un tema toral, aparte de que estás produciendo alimentos, reduciendo muchos problemas de consumo de agua, etcétera, etcétera, tienes esta ventaja de que no están contaminados por metales pesados, ¿no? Miren, aquí también rápido meto un tema que es fundamental. Yo no puedo entender cómo en México todavía seguimos usando el riego rodado. Digo, los agrónomos que no son agrónomos, riego rodado es cuando tú inundas un campo y gran parte de esa agua se evapora. No sé si ustedes han viajado de Jalapa a la Ciudad de México y ven que a las 12 del día tienen en el Valle de Perote sus sistemas de riego encendidos. El agua cuando cae a la superficie se evapora, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, también otra vez hay una gran solución tecnificando el campo, ¿sí? Y yo creo que muchos de los problemas de agua que hay en el país se podrían ir mitigando poco a poco, tecnificando los procesos productivos a través de riego por goteo, de muchos otros mecanismos que son 1000 veces más eficientes. Pero pues en cambio, en lugar de hacer eso, estamos invirtiéndole dinero a Pemex, ¿no? Que es, como dije hace rato, retrógrada. ¿Quién más quisiera opinar? Ok, quiere Rey Dimas, pero primero me parece fue iPhone de Vicky quien alzó la mano. Entonces, Vicky, te pedimos prendas tu cámara y te activamos tu audio. Buenas tardes, un gusto estar en esta plática, ya la escuché desde el inicio. Soy vecina de doctora Luja con mucho orgullo y bueno, aprendí mucho el día de hoy. Y tengo una pregunta. El doctor, usted habló de árboles nativos, sé de algunos, pero sí me gustaría que me recomendara en específico alguno y sobre todo que no genere raíces a los lados, o sea, que generara una raíz profunda para que no provocara quizá el que se me caiga una barda o el que me impida algún otro, pues no sé, construcción o árbol o arbusto cerca. Gracias. Sí, Vicky, pues mucho gusto, ¿no? Ahorita me encuentro en la Ciudad de México, pero pronto voy a estar ahí con ustedes. Muchas gracias. Una muy buena pregunta. Mira, hay dos soluciones. Concretamente, en Coatepec, Jalapa, los encinos son árboles maravillosos que tienden a producir raíces muy profundas. Hay muchas variedades de encinos, muchas especies de encinos, pero ahí en la casa tuya, nosotros rescatamos un encino de un fraccionamiento. El encino tiene ahorita 20 metros de altura y está absolutamente sin ningún problema de raíces superficiales. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hicimos fue generar un agujero bastante profundo y enterramos el árbol alrededor de medio metro abajo de la superficie, con un suelo muy suelto para que la raíz pivotante, la raíz principal, se mete muy profunda y poco a poco, como va engrosando el árbol, evitas que esas raíces superficiales te rompan muros o pisos, ¿no? Mira, en el Jardín Botánico del Instituto de Ecología, tu servidor generó un programa donde sembramos muchas especies nativas precisamente para que los ciudadanos y los alcaldes pudieran ir a ver precisamente lo que tú dices, qué tipo de raíz van a generar los árboles para que yo lo pueda sembrar en mi casa y dependiendo del tipo de sistema de raíz y de tronco, lo pueda sembrar. Un gran problema de los árboles en jardines de traspatio o en parques o en escuelas es de que si tú no los podas bien y los manejas bien, se te puede caer una rama y provocarte un accidente, ¿sí? Pero todo eso se puede resolver. Entonces, yo repito, los encinos son árboles de madera muy, muy dura
Es muy raro que una rama de encino se te caiga, porque es muy, muy dura. Si tú tienes un programa inteligente a través de los alcaldes, que se los paso, dicho sea de paso, ahora que vengan a pedirnos nuestro voto, pues pregúntenle, oye, alcalde, ¿y qué va a hacer con relación a la poda de árboles? ¿Y cuál es su programa de fomento de reforestación en el municipio, ¿no? Y a ver qué les contesta. Pero te puedo decir que el encino es un muy buen árbol. Hay otro árbol que es muy importante en la zona que se ha ido perdiendo, es el nogal. El nogal, desgraciadamente, sí tiende a levantar su raíz, pero, por ejemplo, hay un árbol que es un aguacate silvestre, que se conoce como ocotea. Regresando, Vicky, yo te invito para que lo veas. La ocotea es un árbol que da una fruta muy chiquita, unos aguacates muy chiquitos, que además son muy buenos para los pájaros. Y esa ocotea también nos ha dado excelentes resultados, crece muy rápido, va hacia arriba, y las ramas laterales no se rompen, porque es una madera muy dura. Entonces, te agradezco mucho la pregunta. Podría explayarme, pero ahorita en obvio del tiempo no lo voy a hacer. Hay muchos árboles que sirven para esto, no todos, ¿sí? Y además, no solamente es el tipo de árbol, sino la manera de sembrarlos para provocar que esas raíces se profundicen y no se vayan superficiales. Si tú tienes un suelo muy duro y muy pobre, obviamente el árbol va a tender a buscar, pues, enterrarse lo menos posible para afianzarse, y entonces provocan estos problemas estructurales, ¿no? Pero gracias por la pregunta y hay una solución a la misma, ¿no? Pero yo encantado de mostrarte el encino y la ocotea que tenemos, y vas a ver que son unos fustes preciosos, los obligas a crecer hacia arriba, te dan una sombra maravillosa y no hay problema. Otro árbol que a nosotros nos ha dado un resultado maravilloso es la pimienta gorda, que viene un poco de la zona de los Tuxtlas, pero que se ha adaptado muy bien a Jalapa. La pimienta gorda, aparte de dar un follaje precioso, tiene una madera muy, muy dura, es pariente de las guayabas, y dan un follaje precioso y árboles que no se rompen, las ramas no se rompen fáciles, y esa es una muy buena solución, pero depende de cuánto espacio tengas para ese dosel, ¿no? Entonces, gracias, Vicky. Muy buena pregunta. Gracias. Y hay muchas soluciones. Gracias, doctor. Muy amable. Buenas tardes. Encantado, sí. Muy bien. Ahora vamos con Rey Dimas. Adelante, Rey, puedes prender tu cámara y micrófono. Coincidieron las... Hola, bueno. No sé Sí, por Rey, qué te escuchamos. no se activa mi cámara, pero igual quiero hacerle una pregunta aquí al ponente. Me gustaría responderle o preguntarle qué opina usted de la ley que se promulgó hace aproximadamente 2 años, no sé, o año, no sé si recuerda la que creo que si no me equivoco es en Querétaro, sobre que todos, en el municipio de Querétaro, que todos debían de plantar un árbol, que todos los habitantes tenían la obligación de plantar un árbol. Y si estas medidas impositivas pueden funcionar a mediano, corto o largo plazo. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo, pero no hay que verlo como una medida impositiva. Yo creo que ahí lo que importa es lo siguiente. Con un incentivo fiscal, ¿sí? O sea, si tú siembras un árbol, te voy a bajar 100 pesos el pago del predial, o te voy a bajar 100 pesos el pago de X o Y, para empezar. O sea, tú no tienes que imponer, sino tienes que incentivar. Pero si tú le explicaras a la sociedad y al público qué beneficios va a obtener de sembrar un árbol, yo te garantizo que todo el mundo no lo va a ver como una medida impositiva, sino que con enorme alegría van a sembrar no uno, sino 100 árboles, ¿sí? Porque el beneficio que te genera un árbol es enorme, ¿sí? Repito, para los que no llegaron al principio, en la casa de su servidor, cuando entramos de la parte exterior y medimos la temperatura y entramos a la parte interior, hay 6 grados de diferencia, más baja. ¿Por qué? Pues porque llenamos la casa de árboles, ¿sí? Entonces, tenemos oxígeno, tenemos una temperatura muy agradable, tenemos un ambiente muy húmedo, que es muy bueno para tu nariz y tus pulmones, estamos capturando carbono, que es muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que si a la sociedad tú le explicas, mira, tú siembras un árbol, pero no solamente es sembrar el árbol, sino todos los beneficios que vas a obtener de sembrar un árbol, pues la gente va a estar feliz.
Y yo estoy seguro que todos los mexicanos vamos a querer sembrar árboles, ¿no? Y entonces, ojalá hubiera más leyes de esas, y si se los explicamos bien a la gente, nadie lo va a ver como una imposición, sino lo van a ver como un beneficio tremendo, ¿no? Qué bueno, Rey, que me preguntas eso y ojalá estén de acuerdo conmigo, ¿no? Y bueno, dicho sea de paso, cuando se les acerquen las y los diputados a quererse reelegir y las y los alcaldes a querer obtener su voto, pues pregúntenle cuál es su política ambiental, por ejemplo, en materia de siembra de árboles, ¿no? Vicky hace rato nos preguntaba cómo hacerlo. A mí me pasma cómo en las calles hemos quitado muchos árboles, precisamente por el tema de que las raíces, pero eso se puede resolver. Si ustedes van a las ciudades que tienen muchos árboles y miden un índice que aquí les gusta mucho medir ahora, el índice de felicidad, está más que comprobado que las ciudades con grandes masas forestales tienen habitantes más felices y más sanos, ¿sí? Yo comentaba el otro día que muchos hospitales incluso sacan a sus pacientes a estar en contacto con la naturaleza, porque hay veces que los pueden sacar 3 días antes, porque esos ciudadanos sienten una gran satisfacción y una gran alegría y serenidad de estar en contacto con la naturaleza y rápidamente se recupera, ¿no? Nuestro sistema inmune se mejora muchísimo si estamos en un ambiente agradable, ¿sí? Yo sufro mucho cuando veo estos desarrollos habitacionales en Veracruz, por ejemplo, donde no hay un solo árbol y donde luego vemos violencia intrafamiliar. Pues es que, ¿qué esperas, no? Un chofer de un camión, imagínate, público, que trabaja 12 horas y que regresa exhausto y luego llega a una casa que está hirviendo, pues la gente se vuelve muy violenta. Y eso es terrible, 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 porque lo podemos mitigar. Si él llegara a una casa que esté con una temperatura mitigada, esa persona va a llegar a descansar y no a violentarse, ¿no? Entonces, mucha de la violencia que estamos viviendo también en las ciudades, en muchas familias, ahorita que está la pandemia, se han dado cuenta que desdichadamente hay mucha más violencia intrafamiliar, pues tiene que ver con que las casas están hirviendo de calor, ¿no? Porque no tienen árboles alrededor. Entonces, Rey, gracias por la pregunta y pues yo aplaudo esa ley, nomás hay que informar. Bien, Martín, pues al parecer ya no hay dudas, al parecer ya todos participaron y bueno, dicho sea de paso, la verdad es que aprovecho este medio y este espacio para agradecerte la participación que el día de hoy estás haciendo con nosotros, sin duda alguna, siempre te lo digo y siempre te lo reconozco, tanto estemos en Zoom o no estemos en Zoom, es gratificante escucharte, nos encanta a todos, yo creo, y la mera verdad, Martín, es que nos dejas un mensaje muy claro de que debemos ayudar al medio ambiente y debemos hacerlo todos como un consenso y sobre todo como sociedad, porque bien lo dice, se viene el 2021, se vienen las elecciones más grandes de la historia y hay que juzgar y hay que dirigir realmente cómo está la sociedad y cómo nos estamos viendo reflejados nosotros para proponer leyes ambientales, para proponer espacios de participación ciudadana que puedan apoyar al medio ambiente, que es sumamente importante, yo creo que más en este año, con todo lo que hemos estado viviendo de la pandemia. Y bueno, ya para despedirnos y para clausurar, ok, bueno, Carmen quiere participar, vamos a la última pregunta con Carmen. Adelante, Carmen. Tu micrófono. Está tu micrófono apagado, Carmen. Ya te mandamos la solicitud para que lo puedas encender. Ya, sí. Yo no quiero hacer una pregunta, sino quiero felicitar a Martín por esta plática que tuvo, que estoy de acuerdo totalmente con todo lo que nos dijo. Algunas prácticas hago yo ya desde hace mucho tiempo de lo que él comentó, pero realmente deberías de dar más conferencias y a más gente para que la gente se concientice y sobre todo a los políticos que son los que deberían de poner el ejemplo para que la gente haga lo que dices, de sembrar más árboles, de ayudar a la tierra, al agua, a la lluvia, recuperar el agua y sobre todo plantar árboles. Te felicito, Martín. Gracias.
Muchas gracias, Carmen. Pues mira, Ángel, ya que estamos cerrando, ¿no? Yo sí quisiera cerrar esta oportunidad haciendo un llamado, como lo hacemos en todo el mundo, ¿sí? En todas las democracias, los procesos electorales son para eso, para, pues, rendir cuentas. Y yo sí les pido a todos que seamos exigentísimos con cada una de las y los diputados y cada uno de los candidatos a presidentes municipales, a gobernador, que rindan cuentas y que por ningún motivo avalemos personas ignorantes y personas que han actuado en su periodo legislativo durante 3 años en contra de los mejores intereses de la sociedad, ¿no? Para mí es muy, muy importante que nosotros obliguemos a estas personas a comprometerse con una política ambiental de primer mundo y que si no lo hacen o si no lo hicieron, porque para mí 3 años son más que suficientes, pues vamos a reprobarlos, ¿no? Porque nadie que haya tomado medidas como, por ejemplo, apoyar una ley tan retrógrada como esta de regresar al combustóleo y al carbón, merece ser reelegido, punto y aparte. Ya nada más para mí ese voto sería castigo. No puedes permitir que esa persona regrese al Congreso. Pero un alcalde, ayer me tocó que llegaron unas personas de un partido, yo no voy a hablar de cuál, a querer convencerme de que votara yo por un candidato a alcalde aquí en Coyoacán. Y lo primero que le pregunté es, oye, ¿cuál es la política ambiental del candidato? Pues se quedaron mudos, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Pues ya de entrada dile a tu candidato que no se pare otra vez acá porque está reprobado. Yo no voy a votar por alguien así. No me toca votar en Coyoacán, estoy visitando a mi madre, pero créanme que en Coatepec yo ya tengo planeado la semana que entra ir a ver a la diputada que le tocó representar al municipio de Coatepec en el Congreso y ya se imaginarán las preguntas que le voy a hacer y le voy a exigir que me rinda cuentas. Entonces yo los invito a todos porque la solución está en nuestras manos, está en nuestras manos. Así como les pido a todos un acto de congruencia personal en cuanto a nuestra vida cotidiana y todas las cosas que les he comentado, también les pido a todos que exijamos que estas personas que nos representan hagan lo que tienen que hacer. Y un diputado o una diputada que no tenga clara una política ambiental no merece estar en el Congreso, porque todos los procesos productivos y todo el mecanismo, digamos, de vida, llámese salud, llámese procesos productivos, rondan alrededor de la naturaleza. Entonces, una o un diputado que no tengan conocimiento de la materia no merecen estar ahí. Punto. Entonces, ojalá y hagamos este esfuerzo ciudadano y ojalá y de veras tomemos el tiempo de preguntarles y de exigirles cuál es su política ambiental y si no tiene ninguna, pues reprobémoslo. Ya. De veras, Ángel, te agradezco muchísimo y cuenta conmigo las veces que sean necesarias. Gracias, Martín. No, hombre, y gracias. Y pues pobre diputada la que le va a tocar entrar al ring contigo, porque verdaderamente sabemos tu capacidad y tu preocupación más que nada, porque no es un reclamo, es una preocupación y yo creo que esa preocupación la tenemos todos. Y precisamente aprovecho el espacio para anunciar que Canajob MX Veracruz inaugura el mes del medio ambiente, el mes de la tierra, con este tipo de eventos. Vamos a estar trabajando con distintas organizaciones nacionales e internacionales. Nos han invitado de Colombia a colaborar en proyectos de reforestación internacional y nos vamos a sumar a estos programas que son necesarios. Los invitamos a todas y a todos que nos sigan en nuestras redes para que estén al pendiente y también nos exijan a nosotros que sigamos trabajando como jóvenes, que buena falta debemos de trabajar y es lo que estamos haciendo en Canajob MX. Martín, pues aprovecho el espacio para darle la palabra a Edson Castro, quien es el presidente nacional de Canajob MX, el presidente nacional interino de Canajob MX y que nos va a dar, bueno, el cierre de esta cumbre virtual que hemos tenido a lo largo de esta semana. Entonces, Edson, adelante, tienes la palabra. Oye, Ángel, rapidísimo, no se les olvide que los manglares también son bosque. Entonces, en este programa de reforestación de Canajob, por favor, incorporen a los manglares en su programa. Por supuesto, Martín, muchas gracias por la recomendación y bueno, ojalá nos des también una asesoría. Adelante, Edson. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Doctor Martín, qué gusto poder escucharlo, platicar con usted. Por ahí salí de mi casa a hacer una pequeña labor social, pero lo venía escuchando en Facebook. Ya después llegué a la casa, pude conectarme con Zoom y pues qué gusto poder compartir con usted esta plataforma virtual para poder escucharlo, escuchar todas sus ideas, todo su conocimiento.
que seguramente a todos los aquí presentes y a las personas que nos están siguiendo a través de la página de Canajop MX Veracruz en Facebook, pues se llevan algo, ¿no? Se llevan ahí una semillita que seguro nosotros vamos a tratar de sembrar con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro entorno, para que nos empecemos a preocupar más en el ambiente, en el planeta, y que ya necesitamos empezar a hacer acciones que realmente impacten y marquen la diferencia. Felicitar también aquí a Ángel, al presidente de Canajop MX Veracruz, a todo el equipo, y en especial a la Comisión de Medio Ambiente que inauguran o aperturan este mes de la Tierra con este Virtual Summit Procambio. Desde el Nacional, externarles una grata felicitación. Y pues, ¿qué más? Para no abundar en mucho, siendo las 8:27, oficialmente damos por clausurada y de manera muy exitosa el primer Virtual Summit Procambio de Canajop MX Veracruz. Enhorabuena, muchas gracias, doctor, muchas felicidades, Ángel, y muchas gracias a todos los participantes, a todos los ponentes que compartieron con nosotros sus conocimientos, sus ideas para cambiar al mundo. Muchísimas felicidades. Gracias, Edson. Y bueno, pues a todos, para cerrar, los invitamos a prender la cámara. Ya si no se peinaron, ni modo, pues vamos a prender todas las cámaras para que podamos sacarnos una foto y la podamos subir a las redes sociales. Jorge, los apoyas con los manglares, por favor. Por supuesto, por supuesto. Vamos a seguir trabajando en ello, Martín, es sumamente importante. Muy bien, entonces todos prendan sus cámaras, ya faltan poquitos. No sean penosos, estamos en confianza. Ok. 1, 2 y 3. Perfecto, ya faltaron unos, pero bueno, ya imaginamos que están en pijama. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Gracias a todos, un abrazo y echémosle ganas. Adiós. Por supuesto, gracias. Cuídense mucho y nos vemos la próxima. Hasta luego.